Jóvenes, muy buenos días. Ya llegamos al día martes 29 de julio, nuestro segundo encuentro en este curso intensivo. Y hoy les vamos a ofrecer, de igual manera que el día de ayer, dos boys breves, dos boys cortos. En el primero nos vamos a referir a la diferencia y la relación entre el derecho a las telecomunicaciones y los derechos digitales. Y fíjense que tanto el derecho a las telecomunicaciones como los derechos digitales son pilares fundamentales de la sociedad de la información en la que actualmente nosotros vivimos. ¿Qué podemos entender por derecho a las telecomunicaciones? Bueno, el derecho a las telecomunicaciones es el marco legal que regula la infraestructura y los servicios de comunicación a distancia. Todos vivimos la experiencia de la pandemia y prácticamente fue una obligación prácticamente someternos a la comunicación a distancia. Este derecho a las telecomunicaciones se encarga, entre otras cosas, de regular las redes sociales, referirse a las licencias y concesiones de los servicios de telecomunicaciones, sea telefonía, sea internet, sea radiodifusión, sea televisión. También gestiona el espectro radioeléctrico, lo relativo a la interconexión y acceso, el servicio universal y lo relativo a la calidad del servicio, entre otros elementos. De manera que cuando nosotros nos referimos al derecho a las telecomunicaciones, nos estamos refiriendo precisamente a todo ese marco legal que regula las redes sociales. Y ojo, hablar de redes sociales es hablar de redes de comunicación, es hablar de fibra óptica, es hablar de satélites, es hablar de antenas. Todo lo que tiene que ver con las licencias y concesiones, recuerden, bueno, de que tenemos tres concesiones: Movistar, Movilnet Digital. Eso tiene que ser regulado por el derecho a las telecomunicaciones. Tenemos el Internet, tenemos la radiodifusión, no solo la atinente a la frecuencia modulada o a la amplitud modulada, sino a la que se transmite por streaming. Igual con la televisión, televisión de señal abierta, televisión de señal paga, incluso ahora televisión por streaming, como es el caso de Netflix, de YouTube y de otros canales que realmente han revolucionado la manera de comunicar. Bueno, lo que tiene que ver con la gestión del espectro radioeléctrico, recuerden que las emisoras tienen alcance limitado, tienen potencia limitada, y por eso el derecho de telecomunicaciones también regula lo relativo a las ondas de radio, a la interconexión y el acceso y a la calidad del servicio para garantizar, bueno, estándares y regulaciones con un mínimo de calidad para todos. Hace poco tiempo, nosotros ni siquiera nos imaginábamos que, aparte de todos los derechos humanos que nosotros teníamos derecho a tener como producto de la evolución de la sociedad, bueno, iban a emerger unos derechos que se denominan derechos digitales. Y los derechos digitales son la extensión de los derechos humanos en el entorno digital. Presten atención, los derechos digitales son la extensión de los derechos humanos en el entorno digital. Es decir, son los derechos fundamentales de todas las personas aplicados y protegidos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y principalmente el Internet. Ojo, el Internet y ahora la inteligencia artificial. Ciertamente no son derechos nuevos en sí mismos, sino es la adaptación de los derechos preexistentes de la realidad a la era digital. Ahora, fíjense ustedes, se preguntarán, bueno, y entre los derechos digitales, ¿cuáles podemos nosotros mencionar?
Bueno, podemos mencionar el derecho a la libertad de expresión también en línea. Y por allí en el material de apoyo de módulo 7, ustedes tienen la declaración de Salta, que es una declaración que habla precisamente de los principios de la libertad de expresión en los medios digitales. También el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Hemos abusado del uso irresponsable de las redes sociales y en eso debemos estar conscientes. Bueno, el derecho al acceso universal a Internet. Hoy día el acceso universal a Internet es un derecho humano. El derecho a la seguridad digital, mis queridos jóvenes, a la protección contra los ciberataques, a los fraudes en línea, al robo de identidad, también lo atinente a los derechos laborales en el entorno digital y lo que tiene que ver con la protección de menores en el entorno digital. Pues bien, en resumidas cuentas, cuando nosotros nos referimos a el derecho a las telecomunicaciones o el derecho de las telecomunicaciones, es el marco legal que regula lo que pudiéramos llamar el hardware, la parte dura de transmisión de la comunicación a distancia. Dijimos regulación de redes, dijimos licencias y concesiones, dijimos gestión de espectro radioeléctrico, interconexión y acceso, calidad de servicio. Eso lo regula el derecho a las telecomunicaciones. Pero también tenemos unos derechos digitales que son la extensión de los derechos humanos en el entorno digital. Es decir, derechos fundamentales de las personas aplicados y protegidos en el uso de las tecnologías de información y comunicación y especialmente el Internet. Y repasamos derecho a la libertad de expresión en línea, derecho a la privacidad y protección de datos personales, derecho al acceso universal a Internet, derecho a la seguridad digital para prevenir la protección contra los ciberataques, los fraudes en línea y el robo de identidad, los derechos laborales en el entorno digital. La relación laboral en el entorno digital cada día se está imponiendo más. Y finalmente la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Fíjense que esta unidad, y quisiera saber el tiempo que llevo, fíjense ustedes que en esta unidad nosotros nos hemos referido al derecho a las telecomunicaciones, a los derechos digitales, como una extensión de los derechos humanos. 8 minutos de los derechos humanos. Pero tenemos que conocer, digamos, el origen de estos derechos digitales. Tenemos que conocer el origen de los derechos a las telecomunicaciones. Y todo ello está en la Constitución de la República. Fíjense que yo les dije, ¿verdad? Que el primer módulo y el segundo módulo de estudio se estudia con la Constitución de la República. Y es importante, jóvenes, que ustedes primero organicen sus apuntes, porque hay que bajar unos apuntes, hay que hacer unos resúmenes, hay que hacer unos esquemas. Yo me imagino que a estas alturas del juego, ustedes ya deben haber resumido, ya deben haber esquematizado el artículo 28, el artículo 48, el artículo 57, el artículo 58 y el artículo 60 de la Constitución. Recuerden que eso es la materia del primer examen. Y ya esta materia que estamos viendo acá sobre el derecho a las telecomunicaciones, sobre los derechos digitales, sobre la clasificación de los derechos humanos, va para el segundo examen. De manera que el peso fuerte de la evaluación es el peso de conocer las disposiciones constitucionales y legales relativas al derecho a la comunicación. ¿Y por qué eso? Bueno, porque nosotros lo que estamos estudiando es comunicación social. Nosotros no estamos estudiando derecho.
Nosotros no estamos estudiando para ser abogados, nosotros estamos estudiando para ser licenciados en comunicación social. Y esto hay que tenerlo claro. Y ojo, licenciado en comunicación social no significa influencers, no significa tener un número de seguidores, significa ejercer la información, la comunicación, el periodismo a través de todos los medios posibles de información. Es por eso que, digamos, para pasar a la segunda parte, nosotros debemos conocer el título 3 de la Constitución. Y en ese título 3 de la Constitución, nosotros debemos referirnos a la clasificación de los derechos humanos. ¿Ok? Clasificación de los derechos humanos. Esto es importante que lo tengamos nosotros presente e incluso es un conocimiento, si se quiere, ciudadano. ¿A qué me refiero yo un conocimiento ciudadano? Bueno, incluso a ciudadano global, a ciudadano del mundo, porque los derechos humanos son avances civilizatorios de todo el globo terráqueo. Son los avances que nosotros hemos podido tener producto de tantos años de lucha. Y precisamente en esa clasificación de los derechos humanos, nosotros debemos esquematizar, resumir lo atinente a la clasificación de los derechos humanos que está contenida en el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este título comienza con un primer capítulo que se refiere a las disposiciones fundamentales. ¿De acuerdo? Son disposiciones que hablan, digamos, de normas generales que se garantizan a todas las personas que viven en determinados países. Luego, en el segundo capítulo, se refiere a la nacionalidad y la ciudadanía. Y ojo, aquí podemos nosotros agregar un elemento para condimentar esto, porque se dice que la nacionalidad y la ciudadanía no son derechos humanos en el sentido clásico de estudio de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y por eso es que es importante que nosotros tengamos la mayor información posible, la mayor cultura posible. Pues bien, nos vamos a referir solo a parte de la clasificación de los derechos humanos para grabar dos voice, ¿ok? Y nos vamos a referir en esta primera parte a los derechos humanos que la doctrina califica de derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y los derechos políticos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los derechos civiles, y por derecho civil vamos a entender derechos individuales, derechos de primera generación, derechos que son considerados esenciales para la libertad y la dignidad de la persona. Allí se encuentran, entre otros, el libre tránsito y residencia, el derecho a la protección del honor, de la vida privada y de la intimidad, la libertad de conciencia y culto, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de tránsito, el secreto de las comunicaciones privadas, la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado y el derecho a la vida. Pues bien, vamos ya finalizando este primer voice. Recuerden que de los derechos humanos de primera generación, derechos civiles y los derechos políticos que sencillamente se refieren a la posibilidad de participar en la vida política de un país, en los asuntos públicos de un país. Se refiere al derecho al sufragio. El derecho a votar es un derecho humano. Bueno, se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de la rendición de cuentas, el derecho que tenemos a manifestarnos políticamente de manera pacífica y también a la posibilidad de que podamos convocar referéndum, sea de manera consultiva, sea de manera aprobatoria, sea de manera revocatoria.
Con esto nosotros damos por concluido el primer Voice y en breves minutos les estaré presentando el segundo Voice, donde analizaremos los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos sociales y de las familias, los derechos económicos y los derechos culturales y educativos.